conectarse hoy a esta sesión en la que vamos a presentar los avances del proyecto de ley de envejecimiento que actualmente se encuentra en el Congreso, una instancia muy importante, sobre todo para quienes trabajamos en la temática de envejecimiento, vejez y personas mayores que formamos parte del Centro Interuniversitario de Envejecimiento Saludable del CIES. Les damos la cordial bienvenida y también saludamos especialmente a Tania Mora, asesora legislativa de Senama, que nos va a hacer hoy la presentación de los avances del proyecto de ley, pero que también nos va a dar un saludo de parte de la directora Claudia Asmat. Adelante, Tania. Muchas gracias, Viviana. Muchas gracias también al doctor Palomo y muchas gracias al CIES por esta oportunidad. Efectivamente, la directora les manda un cariñoso saludo. Lamentablemente, por compromisos, no ha podido estar con nosotros en esta oportunidad, pero igual les deja como les digo, un caluroso saludo y agradece principalmente al Centro Interuniversitario de Envejecimiento Saludable por esta invitación, en la que vamos a abordar un tema que es realmente muy primordial para el Servicio Nacional del Adulto Mayor, que es este proyecto de ley que está actualmente en tramitación, que es de envejecimiento digno, activo y saludable. Según la encuesta CACEN, hoy día en Chile viven casi 4 millones de personas mayores y de acuerdo a la encuesta nacional de discapacidad y dependencia, el 78% de ellas son completamente autovalentes, no tienen ningún tipo de dependencia. Por lo tanto, estas cifras nos dan cuenta que en la actualidad y en el futuro se augura un gran protagonismo para todas las personas mayores en nuestro país. Eh, Desde Senama nos encontramos trabajando de manera concreta para promover y contribuir a este envejecimiento digno, activo y saludable mediante la implementación de políticas, planes y programas, ¿no es verdad? Sobre todo que tiendan a estos objetivos y a la articulación intersectorial que permita fomentar la autonomía, la participación y, por cierto, la independencia de todas las personas mayores del país. En este sentido, Senama está trabajando en tres líneas de acción. Una primera de participación dentro, ¿no es cierto?, de todo el Sistema Nacional de Cuidado, la línea de participación, donde las personas mayores tienen voz y voto en nuestro servicio, y también en la línea de buen trato a las personas mayores. En este sentido, entonces, y usando estos programas, eh, todos estos tienen un enfoque de derechos que está centrado en las personas mayores, tanto en sus necesidades como sus capacidades. Los conceptos de bienestar y los conceptos de calidad de vida se encuentran estrechamente relacionados con las directrices centrales del presidente, del gobierno del presidente Gabriel Boric, y centrado también en los derechos de las personas mayores. El proyecto de ley integral de promoción del envejecimiento digno, activo y saludable contribuye precisamente a mejorar la calidad de vida de todas las personas mayores del país, entregándole un marco integral de protección considera un enfoque centrado precisamente en la Convención Interamericana sobre la protección de los derechos humanos de las personas mayores. Escuchar la voz de las personas mayores para nosotros es fundamental y avanzar en la implementación de políticas, planes y programas, ¿no es cierto?, que consideren una participación activa e incidente de las personas mayores. El fortalecimiento de Senama es otra de las líneas que trabaja el proyecto de ley y que incluye la creación de direcciones regionales para el servicio de manera de descentralizar la política, los planes y los programas que anualmente implementa nuestro servicio. Tenemos un largo camino por delante, los desafíos son muchos y debemos avanzar hacia los cambios que las personas mayores hoy día nos están requiriendo de manera muy urgente. Entender la vejez como un sinónimo de oportunidad y avanzar hacia una nueva mirada que reconozca a las personas mayores como efectivos sujetos titulares de derechos, respetando y fomentando la autonomía de las personas mayores. En ese sentido, entonces, en términos generales, em, cumplo con dar estas palabras de bienvenida y luego ya vamos a entrar en materia a ver en mucho más especificidad el proyecto de ley integral de las personas mayores y de envejecimiento digno, activo y saludable. Muchas gracias.
Muchas gracias, Tania. Agradecemos también el saludo y las palabras de Claudia. Efectivamente, tenemos muchos desafíos y esta es una gran oportunidad para dar a conocer los avances del proyecto y también identificar las oportunidades que tenemos para poder contribuir desde los roles que tenemos desde el CIES. Quiero dejar con ustedes al profesor Iván Palomo, director del Centro Interuniversitario de Envejecimiento Saludable, quien nos va a contextualizar y además a dar un saludo. Gracias, Viviana. Gracias, Tania, y a la directora por su saludo. Entendemos perfectamente, en cargos de ese tipo surgen imprevistos, así que nuestros saludos a ella. Eh, bueno, ya la abogado decía que la población chilena está envejeciendo y también a nivel mundial, y ese es un contexto del cual eh, nos involucra a todos, ¿ya? Y algunos breves elementos, por si dentro de los que están asistiendo hay personas que no pertenecen al CIE. Y quienes pertenezcan al CIES me van a tener que disculpar que van a escuchar alguna repetición. Bueno, el CIES, este es un centro que en red, en que participan las 18 universidades del Estado, alrededor de 100 académicos y académicas de distintos ámbitos participan de este centro en red, que básicamente tiene el propósito de investigar, pero con tendencia a, en distintos aspectos, a mejorar la calidad de vida de las personas mayores. Y en ese contexto, estos 100 académicos y académicas se trabajan en 6 líneas temáticas. Una es enfermedades crónicas, la otra enfermedades neurodegenerativas, otra odontogeriatría, una cuarta en alimento y nutrición, una quinta en capacidad funcional y actividad física, y una sexta en calidad de vida y determinantes sociales que la coordina quien modera, la profesora Viviana García. Y por otro lado, este centro tiene 5 objetivos específicos. Uno que es el red, generar redes de colaboración entre las universidades del Estado y también fuera, ¿ya? Algo que no mencioné al inicio, pero no está de más que lo mencione ahora. Aparte de estas 18 universidades, hay 3 instituciones que integran el proyecto también, a pesar de que no son parte de las universidades. Uno es el Instituto Nacional de Geriatría de Chile y también el de México, y por cierto, CENAMA. CENAMA es parte del proyecto, lo cual a nosotros nos complace mucho y en ese sentido la directora de CENAMA forma parte del comité directivo del proyecto, del centro. Decía que dentro de los objetivos específicos está generar redes de colaboración y puedo mencionar que la directora ejecutiva del Consejo de Rectores, una fortaleza que le ve a este centro en red, porque hay varias redes temáticas en distintos temas, pero a esta red dice que esta red es un ejemplo de que realmente se puede trabajar en red entre las universidades del Estado de Chile. ¿Ya? Y por otro lado, también un segundo objetivo tiene que ver con investigación, un tercero con formación de capital humano avanzado. Estamos generando un programa de doctorado en envejecimiento. Vinculación con el medio es un cuarto objetivo específico y finalmente políticas públicas. Y el tema que nos convoca hoy día claramente tiene que ver con vinculación, tiene que ver con políticas públicas, ¿ya? Y sin más, quiero dejar a la abogada que nos cuente sobre el avance de los proyectos. Gracias, Tania, gracias, Viviana. Bueno, muchas gracias, doctor Palomo. La verdad es que doy un saludo muy, muy cariñoso a todos y todas los que nos están escuchando en este momento. Es para nosotros una oportunidad poder exponer, ¿no es cierto?, este proyecto de ley integral, ya que de todas maneras pensamos que va a ser un cambio. Estamos desde el Servicio Nacional del Adulto Mayor impulsando el cambio de paradigma, ¿no es verdad?, de terminar con estas consideraciones de personas mayores como un objeto de protección y transformarlos realmente en sujetos titulares de derecho. Y pensamos que en ese sentido, el proyecto de ley que les voy a presentar a continuación puede ser efectivamente un instrumento legal muy importante para hacer este nuevo reconocimiento, este nuevo trato de la sociedad con las personas mayores. Bueno, voy a
¿Se ve el proyecto? Sí, se ve Sí, perfecto. Ya, perfecto. perfecto. Aprovechamos de invitar, Tania, a las personas que están conectadas a que puedan dejarnos sus preguntas en el chat y así, después de tu presentación, dejamos una ronda de preguntas para conversar. Perfecto. Ya, muchas gracias. Bueno, efectivamente, el nombre de la ley es un nombre bastante grande, pero que efectivamente nosotros pensamos que cumple estas cuestiones que estamos poniendo en este título. Es una ley integral y también tiende a la promoción del envejecimiento digno, activo y saludable a través de una serie de articulados, ¿no es cierto?, que van de alguna manera conformando este nuevo estatuto legal que estamos trabajando para las personas de edad. Primero, decirles que este proyecto forma parte de las grandes transformaciones que el gobierno ha planteado para la sociedad. Algunas reformas de tipo estructurales, como la reforma de pensiones, todo el sistema nacional de cuidado el que se está trabajando hoy día, también lo que tiene que ver con las reformas de salud y transformación digital y accesibilidad. Y podemos decir que este proyecto de ley se inserta, ¿no es cierto?, armónicamente en estas nuevas estructuras que se está trabajando en la actualidad para cambiar un poco la manera en que el Estado se relaciona con sus ciudadanos y ciudadanas. ¿Por qué una ley integral? Y solo para ponerle algunos datos, más de la mitad de las personas mayores hoy día no cuenta con apoyo en tema de cuidados, según la encuesta de bienestar social del 2021 del Ministerio de Desarrollo Social y Familia. 3 de cada 10 no cuenta con amistades cercanas y el 37 no tiene a quién pedirle dinero prestado, por ejemplo. De acuerdo a la sexta encuesta de inclusión y exclusión social de las personas mayores que hace Senama en conjunto con la Universidad de Chile, un 76% de chilenos y chilenas mayores de 18 años considera que el país no se encuentra o se encuentra poco o nada preparado para el envejecimiento de su población, versus cuando se le hace la pregunta a estas personas mayores de 18 años, ¿cómo son las personas mayores hoy día en Chile? La respuesta es más o menos más del 70% también, diciendo que las personas mayores tienen en su gran mayoría dependencia o requieren, ¿no es cierto?, o están en situaciones de discapacidad o requieren la ayuda de otros para realizar sus actividades de la vida diaria. Sin embargo, la encuesta ENDIDE, que es la encuesta nacional de discapacidad y dependencia que hizo el Ministerio en conjunto con el Servicio Nacional de la Discapacidad y con Senama el año pasado, establece que el 77.8% de las personas mayores no tiene ningún tipo de dependencia y que consecuentemente solo el 22.2 tiene algún grado de ella, siendo el 8% personas mayores con dependencia severa, el 8.7 con dependencia moderada y el 5.5 con dependencia leve. Es decir, la gran mayoría de las personas mayores de 60 años hoy día en Chile, que es ¿no es cierto?, la edad que se considera en Chile para llamar a una persona mayor, no tiene ninguna dependencia y por lo tanto es completamente autónoma para realizar todas sus actividades de la vida diaria, instrumentales y ser un ciudadano o una ciudadana completamente participante en este país. Y también porque Chile ratificó el año 2017 la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. Y en este sentido, ya han pasado varios años, de acuerdo a los cuales Chile, o dentro de una de las obligaciones que se plantean, ¿no es verdad?, tiene que adecuar su normativa interna de acuerdo a las disposiciones de la Convención Interamericana. ¿Qué es la Convención Interamericana? Bueno, es un primer tratado internacional, en este caso interamericano, porque está bajo la Organización de Estados Americanos, dirigido especialmente a las personas mayores, ¿ya?, que establece un catálogo específico de derechos dirigidos a este grupo etario y además, y esa es la diferencia con otros instrumentos internacionales como por ejemplo el Plan Internacional de Madrid de Envejecimiento o la Carta de San José de Costa Rica sobre los derechos de las personas de América Latina y el Caribe, que son instrumentos que sí
¿no es cierto?, apelan a la buena fe y a la voluntad de los estados, pero que no tienen ningún tipo de obligatoriedad, ¿no es cierto?, para que los estados cumplan las indicaciones establecidas en ellos. Lo que es diferente respecto a la Convención Interamericana, porque es un tratado internacional, es un tratado de derechos humanos que se establece como un instrumento jurídicamente vinculante para los países que lo ratifican o se adhieren. Chile ratificó, como les comentaba, el año 2017 y a la fecha han ratificado 11 países de América Latina, el Caribe y América del Norte, principalmente de América, digamos, del Caribe y de América del Sur han sido, y México, los que han ratificado esta convención. Y podemos decir que entonces se pueden echar a andar los mecanismos de seguimiento porque se necesitan 10 estados que ratifiquen la convención y, como les cuento, ya van 11. La Convención Interamericana también no es solamente un listado de derechos de las personas mayores, sino que como cualquier instrumento de derechos humanos va un poco más allá de ser un catálogo, ¿no es cierto? Y se transforma de alguna manera en un marco jurídico valórico que guía a los estados a su cumplimiento. Y esta convención, al igual que otras convenciones de derechos humanos sobre grupos específicos, como por ejemplo la Convención Internacional de Derechos de las Personas con Discapacidad, establece una premisa básica, un objetivo básico que tiene que ver, ¿no es cierto?, con la esencia de los derechos humanos, que es este conjunto de normas que cualquier individuo de la especie humana puede reclamar por solo el hecho de ser persona humana. Bien, y en ese sentido entonces se establece que la convención tiene como premisa básica el reconocimiento que la persona mayor tiene los mismos derechos humanos y libertades fundamentales que otras personas. Es decir, no estamos inventando derechos, sino que estamos, en primer lugar, o lo que dijo esta convención, estableciendo que las personas mayores tienen los mismos derechos humanos que cualquier otra persona de otro grupo etario, pero que los especifica de tal manera que se pueden aplicar con mucho mayor nitidez al grupo etario de persona mayor. En este sentido, entonces, la propia Convención Interamericana, en su artículo primero, establece que son deberes del Estado el promover, proteger y asegurar el reconocimiento y pleno goce y ejercicio de los derechos humanos y libertades fundamentales, y para ello debe adoptar medidas legislativas para hacerlos efectivos. Bien, esto de promover, asegurar y proteger habla de los derechos humanos y libertades fundamentales, y esta adoptar medidas para hacerlos efectivos tiene que ver con este proyecto de ley integral de las personas mayores y de promoción de un envejecimiento digno, activo y saludable. Es decir, este proyecto de ley que estamos comentando, de alguna manera lo que hace es basarse en la Convención Interamericana y baja a nuestra normativa nacional algunos de los estándares establecidos en la Convención Interamericana. Y si bien no podríamos decir que baja completamente la convención, sí podríamos decir que es un instrumento fundante en establecer ciertas prerrogativas específicas para las personas mayores basadas en la Convención Interamericana, y de alguna manera podríamos decir que es el primer instrumento legal en Chile que aplica la Convención Interamericana y la transforma en ley nacional. Bien, ¿cuál es la tramitación parlamentaria de este proyecto? Tenemos que el proyecto fue presentado en octubre del año 2020 por el gobierno anterior, y el proyecto era conocido como el proyecto de envejecimiento positivo. El gobierno actual evalúa la posibilidad de continuar con el proyecto y, por supuesto, establece que es muy importante eh, tener un proyecto integral de personas mayores, y solicita un plazo para presentar indicaciones. Estas indicaciones fueron trabajadas no solamente por el Ejecutivo, sino también por un conjunto de senadores y senadoras, porque el primer trámite constitucional se estableció en el Senado. Ustedes saben que la tramitación parlamentaria de un proyecto de ley, en nuestro caso, en nuestro país, es bicameral, es decir, tiene que ser conocido primero por una Cámara, y una vez que ésta aprueba el proyecto pasa a la segunda Cámara. En este caso comenzó por el Senado,
se presentaron una serie de indicaciones que de alguna manera, en mi opinión, refundan el proyecto de ley, lo refundan bajando muchos de los estándares establecidos en la Convención Interamericana. Ya los vamos a ver con mayor detalle, pero se establecen derechos específicos para las personas mayores, se establecen definiciones de la Convención Interamericana, principios de interpretación y así líneas de acción y obligaciones del Estado, lo que es muy concordante con lo que se establece en la convención. Como les digo, el 27 de mayo entonces se presentan estas indicaciones y el Ejecutivo, o sea, se concuerdan una serie de indicaciones con los senadores y entonces el Ejecutivo presenta una indicación sustitutiva del proyecto de ley que reemplaza varias de las cuestiones. En octubre del 20, bueno, en enero de este año se aprueba en la sala del Senado toda la indicación sustitutiva del proyecto y pasa entonces a la Comisión Especial de las Personas Mayores y de Discapacidad de la Cámara de Diputados en segundo trámite constitucional. Entonces, el estado actual del proyecto de ley es aprobado en primer trámite constitucional por el Senado y hoy día está a la vista de la Comisión de Personas Mayores y Discapacidad, y la sala de la Cámara estableció que una vez que fuera vista por la comisión, tenía que pasar a la Comisión de Hacienda porque establece un gasto que también lo vamos a ver en un minuto más. Bien, ¿cuáles podríamos decir que son unas principales innovaciones del proyecto de ley? Primero, el enfoque de la Convención Interamericana, el enfoque de los estándares de la Convención Interamericana sobre la protección de los derechos humanos de las personas mayores, estableciendo principios de interpretación, es decir, es una guía para que los tribunales de justicia apliquen e interpreten todo el texto y también sirva, ¿no es cierto?, para la interpretación de los derechos establecidos en este proyecto. Se establece una política nacional de envejecimiento y esa es una de las cuestiones también muy interesantes de este proyecto, por cuanto esta política va a constituir un paraguas, ¿no es cierto?, basado en la Convención Interamericana que nos permita efectivamente no solamente aplicar políticas con enfoque de derechos humanos desde el Servicio Nacional del Adulto Mayor, sino que establecer parámetros para que esto sea aplicado en toda la administración del Estado. También se establece una participación incidente de las personas mayores respecto a la política nacional de envejecimiento. Se fortalece la institucionalidad de Senama a través de la creación de las direcciones regionales en cada una de las regiones del país. Y a nosotros nos parece es una cuestión muy importante, ya que si estamos hablando de un proyecto de alguna manera refundante sobre los derechos de las personas mayores, si además estamos creando instituciones como la Política Nacional de Envejecimiento, y si estamos además creando un marco de acción específico para las personas mayores, esto tiene que ser de alguna manera llevado a cabo y supervisado por una institucionalidad más fuerte de la que hoy día tenemos en el servicio, y la creación de direcciones regionales en cada una de las regiones va en esa línea directa, por cuanto hoy día la institucionalidad de vejez y envejecimiento en Chile, que es el Servicio Nacional del Adulto Mayor, tiene de alguna manera una posibilidad más restringida de aplicar las políticas y los programas, por cuanto todas tienen que ser acá en Senama Central, por cuanto el Senama no tiene descentralización territorial. A partir de la aprobación de esta ley, entonces, vamos a contar con direcciones regionales y eso va a permitir, ¿no es cierto?, la aplicación de los planes, de los programas, con un enfoque regional, territorial, que hoy día el servicio no alcanza a realizar con la suficiente nitidez que podría darle, ¿no es cierto?, la creación de direcciones regionales. ¿Cuál es el contenido general del proyecto despachado? Bueno, yo les comentaba, ¿no es cierto?, que antes el proyecto se llama o tenía el nombre de envejecimiento positivo, y hoy día el proyecto aprobado está Proyecto de Ley Integral de las Personas Mayores y de Envejecimiento Digno, Activo y Saludable. Quiero hacerle una pequeña
Prevención al respecto. Si bien está aprobado por el Senado el cambio de nombre, si ustedes lo buscan en la página del Congreso, todavía va a tener el nombre anterior, sin perjuicio de la cual, una vez que este proyecto ya sea aprobado por el Congreso y sancionado por el presidente de la República, va a tener este nombre que yo les estoy comentando. Otro cambio importante semántico, pero verdaderamente no es tan semántico, es cambiar la persona adulta mayor, que es adulto mayor, el nombre, ¿no es cierto?, que tiene toda nuestra legislación hasta ahora, el Servicio Nacional del Adulto Mayor y los planes y programas que se hacen al adulto mayor, hoy día estamos haciendo consecuentemente con los nuevos estándares de la Convención Interamericana, el reconocimiento, ¿no es cierto?, de este cambio de paradigma, y ya no hablamos de adulto mayor, que era además muy poco, podríamos decir, muy poco abierto a los géneros, ¿no es cierto?, porque teníamos que hablar de adulto y de alguna manera tenía que estar incluida la adulta mayor. Hoy día hablamos de persona mayor, que nos parece también que es mucho más inclusivo, ¿no es verdad? Es un término que genera mucho más consenso y que está de acuerdo a los estándares de derechos humanos, como por ejemplo también persona con discapacidad y no discapacitado. Bueno, se realizan también, como les comentaba, ajustes de acuerdo a la Convención Interamericana y se elimina toda disposición contraria al derecho a decidir y el reconocimiento de la capacidad jurídica plena de las personas mayores. ¿Esto por qué? En términos generales, les comento que em, cuando veamos los derechos vamos a ir específicamente a este artículo, pero solo les adelanto que hasta el día de hoy todavía tenemos prácticas que son completamente discriminatorias respecto de las personas mayores, y si uno va a hacer una actuación ante el notario, ¿no es cierto? Cualquiera persona de nosotros que tenga más de 75 años, con mucha probabilidad el notario le va a pedir los famosos certificados de lucidez. Una manera también de asegurar su existencia completa, ¿no es verdad? Porque si cambia un presidente mayores que no cuentan con redes de apoyo ni familiares ni sociales, y la verdad es que nos vemos bastante impedidos de alguna manera trabajar rápidamente estas situaciones, y por eso estamos estableciendo este concepto y un procedimiento judicial que nos permita, ¿no es cierto?, llegar a esos casos más tremendos, más complicados, de una manera más rápida. Hay algunas modificaciones legales y también algunas disposiciones transitorias. Ahora, ¿qué es, ya empezando a hablar un poco del proyecto, a qué nos referimos cuando hablamos de algunos conceptos de acuerdo a la Convención Interamericana? Tenemos primero el objeto de la ley, que está establecido en el artículo primero, y si ustedes se fijan, el lenguaje de este nuevo proyecto de ley está basado completamente en un lenguaje de derechos humanos y en los estándares de la Convención Interamericana. Se señala entonces que el objeto de esta ley es promover y proteger, o sea, ya no es solamente promoción. Ya el Estado ya no solamente promueve los derechos de las personas mayores, informa, sino que además protege. Y es por eso que se establecen
estos procedimientos y estas instituciones nuevas que van a permitir al Estado, en términos generales, ¿no es verdad?, proteger los derechos de las personas mayores. Entonces, el objeto de esta ley es promover y proteger el pleno goce y ejercicio de todos los derechos y libertades de las personas mayores en condiciones de igualdad con las demás, con el fin de contribuir a su plena inclusión y participación en la sociedad. En el artículo 2 del proyecto se contemplan una serie de principios y estos principios son los mismos principios, o sea, digamos, estamos bajando todos los principios establecidos en la Convención Interamericana. Algunos de estos son bastante más que estos, pero a ejemplo, tenemos el principio de promoción y defensa de los derechos humanos y libertades fundamentales. Los principios les comento que sirven para hacer una interpretación armónica de todo el articulado y sobre todo de los derechos de las personas mayores. Sirve a los tribunales de justicia cuando interpreten los derechos, pero también sirve a los ejecutores de política pública como Senama y otros organismos que establecen planes y programas para personas mayores, como por ejemplo el Ministerio de Justicia, ¿no es cierto? Y finalmente todo, ¿no es cierto?, el aparato de la administración del Estado que se hace cargo de la ciudadanía y por cierto de personas mayores. Entonces, promoción y defensa de los derechos humanos y libertades fundamentales, valorización de las personas mayores, su papel en la sociedad y su contribución al desarrollo, la dignidad, principio de independencia, protagonismo y autonomía de personas mayores, principio de igualdad y no discriminación, entre otros varios, como les cuento, que están establecidos. Se definen en el artículo 3, también siguiendo la Convención Interamericana, algunos conceptos, como por ejemplo el de persona mayor, y se define a toda persona que ha cumplido 60 años en conformidad a lo establecido en el artículo 1 de la Ley 19.828, que es, entre paréntesis, la ley que crea Senama. Se establece en el artículo 1 de esa normativa de creación de Senama que se entiende persona mayor toda aquella que ha cumplido 60 años. Y también la Convención Interamericana establece que persona mayor es persona que, sin distinción de ser hombre o mujer, ¿no es cierto?, que ha cumplido 60 años. Y este concepto, el de persona mayor, incluye el de adulto mayor y el de adulto mayor de la cuarta edad. Esto es para tratar de simplificar, ¿no es verdad? Y entonces estamos diciendo, para evitar también algunos problemas de interpretación, que cuando hablamos de persona mayor, persona adulto mayor, estamos hablando siempre de personas mayores de 60 años. Se definen también lo que es el envejecimiento activo y saludable, siguiendo la Convención Interamericana, cuidado integral, persona mayor con dependencia, se define lo que es la discriminación por edad en la vejez, porque piensen ustedes que la discriminación no solamente opera para personas de viejas, personas mayores, también para personas jóvenes. Entonces, siempre cuando se habla de discriminación por edad en personas mayores, se habla de discriminación por edad en la vejez. Organizaciones promotoras de envejecimiento digno, activo y saludable se definen como todos aquellos servicios públicos e instituciones públicas o privadas o de la sociedad civil encargadas de promover, diseñar, ejecutar y evaluar programas que entreguen servicios orientados a fomentar el envejecimiento digno, activo y saludable de las personas mayores, su autonomía, independencia y participación respetando sus derechos. Porque efectivamente, ¿no es cierto?, no solamente las temáticas de envejecimiento tienen que estar solamente en Senama, ¿no es cierto?, solamente en la administración del Estado, sino que es a la sociedad en su conjunto la que nos compete hacernos de alguna manera a cargo y prepararnos y vivir, ¿no es cierto?, este envejecimiento que estamos viviendo como país. En ese sentido, entonces, se establecen, yo les comentaba, estos 9 derechos y podríamos decir, si nosotros leemos la Convención Interamericana, podríamos decir que usamos el lenguaje de derechos humanos establecido en la Convención Interamericana. Por otra parte, nos sirve de base lo que establece ese instrumento de derechos humanos, sin perjuicio de lo cual lo traemos a nuestra legislación. Y en ese sentido, entonces, tenemos a 9 derechos: el de igualdad y no discriminación, el derecho a la independencia y autonomía de las personas mayores,
a vivir una vida libre de violencia, el derecho a la accesibilidad y movilidad personal, que es muy importante también, ¿no es verdad? Porque si queremos seguir participando y activos en la sociedad, tenemos que tener comunidades que sean amigables con las personas mayores. El derecho a la participación y la integración comunitaria, el derecho a la salud y a brindar consentimiento libre e informado en esta materia, derecho a la educación, derecho al trabajo y derecho a la información. Estos entonces son estos 9 derechos que está estableciendo este proyecto de ley. Y solo traje uno, que es el de independencia y autonomía, que es el artículo 5º, y que tiene relación con eso que le estaba diciendo de cambiar este concepto, ¿no es cierto?, de que las personas mayores siempre requieren de que otro los auxilie. El derecho a la independencia y autonomía señala que las personas mayores tienen derecho a tomar sus propias decisiones, a definir su plan de vida, a desarrollar una vida autónoma e independiente en igualdad de condiciones que las demás, y que el Estado promoverá políticas, programas y acciones para facilitar y promover el pleno goce de este derecho, y en especial asegurará el respeto a la autonomía de la persona mayor en la toma de decisiones, teniendo en consideración un enfoque territorial, de género, de derechos humanos, de curso de vida y centrado en las personas. Y finalmente establece el artículo que los órganos del Estado y los auxiliares de la Administración de Justicia, como por ejemplo los notarios, también son auxiliares los peritos, también los receptores, todos aquellos que de alguna manera prestan servicios a la justicia y salvo resolución judicial, por ejemplo, una interdicción por demencia, no podrán exigir a las personas en razón de su edad la acreditación, ¿no es cierto?, de la lucidez para la celebración de ciertos actos o contratos que la ley le encomienda. Entonces aquí también vemos en la práctica el cambio de paradigma, porque estamos estableciendo, ya sabemos que casi el 80% de las personas mayores, ustedes probablemente lo saben mejor que yo, no tienen ninguna dependencia y no tiene por qué establecerse ciertas cuestiones respecto de la excepción como si fuera la regla general. Yo he escuchado a algunas personas que han dicho que no les parece este artículo porque establecen que de alguna manera los notarios lo están estableciendo como una manera de proteger a las personas mayores. Si ya sabemos que 8 de cada 10 están completamente autovalentes, ¿no es verdad? No tendríamos por qué, ya solo por esa razón no tendríamos por qué exigir un certificado de lucidez, sin perjuicio de lo cual no es verdaderamente una protección pedirlo, porque al hijo o hija o al pariente que igual quiere defraudar a la persona mayor, perfectamente le puede pedir a un amigo de la salud, ¿no es verdad?, que establezca que la persona está lúcida en circunstancias que no lo está y lograr, ¿no es cierto?, igualmente quedarse con los bienes de la persona mayor. Entonces, no es el certificado de lucidez, lo que sí es una discriminación solo por el hecho de la persona de ser mayor, digamos, una buena instancia para proteger a la persona mayor. Bien, como yo les decía, al igual que al establecer estos derechos, establecer los principios de interpretación, establecer el objetivo de la ley, también tenemos, siguiendo la Convención Interamericana, ciertas obligaciones del Estado se establecen de dos tipos: deberes generales del Estado de promover un trato digno e igualitario por una parte, y líneas de acción y conocimiento y cambios permanentes. Respecto a los deberes del Estado, está el adoptar medidas para prevenir, sancionar y erradicar prácticas que vulneren los derechos de las personas mayores, promover su participación, adoptar medidas afirmativas y fortalecer la institucionalidad. Y respecto de las líneas de acción, se establecer programas de apoyo y cuidado para personas mayores, elaborar estándares de calidad en la infraestructura pública que se refiere a personas mayores, establecer programas de prevención, abuso y negligencia de maltrato, promoción de la asociatividad, me cuesta esa palabra, financiamiento de iniciativas de apoyo directo a personas mayores que residen en establecimientos de larga estadía y programas de accesibilidad y movilidad personal. Entonces, como les digo, todo esto va de alguna manera estableciendo por qué esta sí es una ley integral de personas mayores.
Ahora bien, si seguimos entonces, llegamos a lo que yo les comenté de la Política Nacional de Envejecimiento. Y esto también va a significar de alguna manera un cambio de paradigma en cómo el Estado y sobre todo la administración del Estado trata los problemas y las temáticas y los planes y programas de la vejez. Se establece entonces una política nacional de envejecimiento, se crea que pone el Servicio Nacional del Adulto Mayor, es decir, el SENAMA va a hacer una propuesta general, ¿no es cierto?, levantando de alguna manera toda la oferta pública que existe hoy día para personas mayores en los distintos ministerios, instituciones, servicios públicos, y se la entregará al Comité Interministerial de Desarrollo Social y Familia, quien a su vez se la entregará al presidente de la República para que éste dicte esta política nacional de envejecimiento. Esta política será evaluada por SENAMA cada 5 años, sin perjuicio de las evaluaciones que se vayan haciendo cada cierto tiempo, y va a tener una duración de 10 años. Y esto asegura de alguna manera que se transforme en una política de Estado de Chile, una política nacional de envejecimiento del Estado de Chile, porque si ustedes se fijan, va a tener 3 administraciones en su periodo, una que la va a proponer, otra que le va a ejecutar y la última que probablemente a partir de la evaluación que haga el SENAMA, ¿no es cierto?, va a proponer ciertos énfasis o ciertas aplicaciones específicas. Al respecto, entonces, y esto también es interesante porque bajando otra vez los estándares de la Convención Interamericana, establece el propósito de la política nacional como promover un envejecimiento digno, activo y saludable para toda la población. Y esto para las universidades, ¿no es cierto?, que trabajan las temáticas de personas mayores y las temáticas, digamos, de la población en general, es muy importante porque la política, si ustedes se fijan, primero, es una política de envejecimiento para toda la población, para todos los grupos etarios y en especial para la protección de los derechos y libertades fundamentales de las personas mayores que se consagran en esta ley y en los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Chile que se encuentran vigentes, que se refiere a la Convención Interamericana por ahora, pero no descartamos que en un futuro que esperamos que no sea demasiado grande, podamos contar también con una convención internacional de derechos de personas mayores. Entonces, el paraguas de la política es envejecimiento de toda la población digno, activo y saludable, y en especial, ¿no es cierto?, protección de derechos y libertades de personas mayores siguiendo a la Convención Interamericana. Se establece también que en el proyecto que la política deberá contener una dimensión integral, un enfoque territorial, que esto nos va a servir mucho, por supuesto, las direcciones regionales de SENAMA que van a poder, yo les comentaba, aplicar, ¿no es cierto?, todas las políticas, los planes y programas con un enfoque esencialmente territorial, porque obviamente no es lo mismo envejecer. Ustedes saben mejor que yo, insisto, que la vejez es completamente heterogénea y que por lo tanto no es lo mismo envejecer en una ciudad que en el campo, ni en el norte que en el sur, ¿no es verdad? Por lo tanto, las políticas deben tener estos enfoques con un enfoque de curso de vida y con instancias de participación ciudadana incidente. Yo les comento que los consejos asesores regionales van a tener una participación incidente en la elaboración de esta política nacional de envejecimiento. Entonces, he visto las dimensiones, ¿no es cierto?, generales del proyecto. Vimos las definiciones, vimos también los derechos, vimos las obligaciones del Estado y también entonces se establece esta política nacional de envejecimiento. En términos muy generales, yo les comenté que los consejos asesores regionales de mayores de SENAMA, que hoy día están creados a través de un decreto, se les confiere existencia legal de manera de establecerlos, no es verdad, con la debida fortaleza que requiere consejos de personas mayores para el Servicio Nacional del Adulto Mayor. También se define el abandono social como un tipo de maltrato específico que hoy día cuesta un poco establecer en los tribunales y se define como la situación que afecta a una persona mayor con dependencia que carece de redes de apoyo familiar o social y que por la ausencia de ellas no es posible identificar a un ofensor ni una forma de maltrato o violencia específica y que la situación que le afecte pone en peligro su vida, integridad
integridad física o psíquica. Si se dan cuenta, cuando nosotros vamos a buscar la ley BIF, la ley de violencia intrafamiliar, no encontramos específicamente este tema de abandono social, porque uno de los requisitos básicos para que se configura una violencia intrafamiliar es que yo tengo que saber quién es el ofensor. Por ejemplo, la violencia de pareja, yo sé que es mi pareja, o de padres a hijos. En este caso de abandono, es imposible encontrar efectivamente al ofensor, porque el ofensor está haciendo una omisión, es decir, no está haciendo una acción y afectando la vida o la integridad física o psíquica de la persona mayor. No está haciendo lo que le corresponde. El Tribunal de Familia es el tribunal competente y se establece una posibilidad de denuncia pública, porque cualquier persona que tenga conocimiento directo de los hechos puede hacer esta denuncia. También les comenté que el proyecto tiene algunas modificaciones legales. Se reemplaza la palabra adulto mayor por persona mayor en los tribunales, la ley de tribunales de familia. Se establecen ciertas normas de protección laboral a las personas mayores. Se crea un comité interministerial de desarrollo social y familia de las personas mayores, que es el comité, ¿no es cierto?, que va a ser encargado de proponer al presidente de la República la política nacional de envejecimiento. Se fortalece institucionalmente Senama a través de la creación de las direcciones regionales y se fortalece también el Senama, incluyendo una nueva facultad que hoy día Senama no tiene. Hoy día Senama tiene solamente facultades de coordinación, por ejemplo, en casos de abandono, en casos de violencia, y se le da la facultad de denunciar ante las instancias administrativas y jurisdiccionales, es decir, los tribunales, cuando los derechos de las personas mayores no sean respetados, ejerciendo acciones judiciales o haciéndose parte en causas ya iniciadas, cuando los derechos de las personas mayores se vean afectados y revistan caracteres de gravedad, relevancia o interés social comprometido de conformidad a la ley. Yo siempre pongo este ejemplo, pero la verdad es que hoy día, por ejemplo, Senama no tiene facultades para hacerse parte o para iniciar un procedimiento respecto de un establecimiento de larga estadía ilegal en que las personas mayores se encuentren completamente denigradas en sus derechos. A través de este nuevo artículo, de esta nueva facultad, el Senama va a tener posibilidades de intervenir directamente, de hacer la denuncia, ¿no es cierto?, ante el tribunal competente y de tener mucho mayor presencia, ¿no es cierto?, en la ejecución y la restauración de los derechos de las personas mayores, porque hoy día solamente podemos hacer acciones de coordinación. Se establece una serie de disposiciones transitorias en el proyecto, ya voy llegando al final. Se establece una vacancia de 12 meses a partir de la fecha de la publicación, pero esto es para que puedan tramitarse los reglamentos que van a hacer posible la aplicación de la ley. Se señala que la Política Nacional de Envejecimiento es la sucesora de la antigua política de envejecimiento positivo. Se dispone que estos reglamentos deben dictarse en este plazo de vacancia, como les decía, de un año, y al tercer año de vigencia del proyecto, y esto es una cosa que es nueva, pero parece muy, muy interesante, se establece una evaluación de la implementación de la ley, que esto, ¿no es cierto?, ayuda no solamente al Ejecutivo, sino que también a los legisladores a ver si es posible evaluar positiva o hacer algún tipo de cambio respecto de el texto legal. Entonces, para finalizar esta parte, solamente establecer que esta sí o por qué, intentar contestar a la pregunta de por qué sí es una ley integral. Bueno, porque de acuerdo a este rápido, ¿no es cierto?, repaso o revisión que hemos hecho del proyecto, podemos decir que se establecen derechos de las personas mayores, derechos específicos. No estamos inventando derechos, si ustedes se dan cuenta, son derechos pero que tienen un enfoque específico en la persona mayor, que ayudan a la persona mayor y también ayudan a las instituciones del Estado y también a los tribunales de justicia, que hoy día les cuesta un poco más llegar a estas situaciones por cuanto no hay una especificidad suficiente. Se establecen deberes y líneas de acción del Estado. Se establece esta Política Nacional de Envejecimiento como paraguas que toma en consideración la Convención Interamericana.
Hay fomentos de la participación específicas, como la creación legal, ¿no es cierto?, de los consejos asesores regionales de Senama, y también de establecer que estos consejos tienen una participación incidente en la creación de la política. Se establecen normas de protección de derechos de las personas mayores a través, ¿no es cierto?, de la creación de este nuevo tipo de violencia intrafamiliar que hemos llamado abandono social, y se fortalece la institucionalidad que se dedica hoy día a las temáticas de vejez y envejecimiento en la administración del Estado. Y todo esto de acuerdo o siguiendo los parámetros de la Convención Interamericana. Respecto a la estructura del proyecto de ley, simplemente tiene títulos, varios títulos. El primero, ¿no es cierto?, es un título preliminar en que se establecen los objetos, los principios y los conceptos. En el título primero están los derechos de las personas mayores que vimos o revisamos escuetamente, pero están revisados. Luego las acciones del Estado, ¿no es cierto?, los deberes generales, las líneas de acción y la política. En el título tercero está los consejos asesores como existencia legal. En el título cuarto encontramos el abandono social, y en el título quinto encontramos las modificaciones legales, y en el párrafo segundo estas nuevas o algunas, ¿no es cierto?, prerrogativas respecto al trabajo de personas mayores. Y en el párrafo tercero, el fortalecimiento institucional y las disposiciones transitorias que también revisamos someramente. Solamente para terminar, los gastos reconocidos hoy día van a ser en el año 1, que se supone que va a ser un año en que vamos a estar recién implementando la ley, 130 millones de pesos y un costo en régimen de 733. Sin perjuicio, debo decir que la directora ha liderado de alguna manera una campaña, ¿no es cierto?, para elevar el presupuesto de este proyecto como una manera, ¿no es cierto?, y sobre todo el presupuesto de Senama, para poder hacer cumplimiento de todas aquellas disposiciones que están establecidas como proyecto. Sin perjuicio de lo cual, y para terminar, solamente señalar que este es un proyecto completamente nuevo en nuestra legislación. No podemos encontrar nada anteriormente a esto que siquiera se le parezca, que de alguna manera consagra estas cuestiones específicas para las personas mayores, y cuyo instrumento de derechos humanos al cual consulta y baja estándares es la Convención Interamericana. Así es que, bueno, simplemente agradecer y muy disponible para las preguntas si les parece. Voy a dejar de compartir pantalla y voy a dejar de hablar también. Muchas gracias. Muchas gracias, Tania, por este recorrido que hiciste histórico, pero sobre todo por la explicación de lo que significa este proyecto de ley y los avances que ha tenido, y también creo que es una forma de incentivar nuestra participación como representante de nuestras instituciones que estamos trabajando en este tema. Vamos a ver si hay, hay preguntas. No, hay en realidad un comentario de Reinaldo Salazar que dice que saluda y agradece a todos. Ojalá abran el CIES a instituciones de educación superior privadas, que tenemos iniciativas de envejecimiento hace años. También tenemos algo que decir y tenemos vinculación con el medio desarrollada con personas mayores. Saludos. Claro que sí. Bueno, hay una red que es la Red Interuniversitaria de Envejecimiento Saludable, de la que Reinaldo forma parte. Y bueno, el CIES nace en las universidades del Estado de Chile, así es que eso significaría quizás hacer algunos cambios también a ese nivel. No sé si hay alguna pregunta, más preguntas o comentarios. Minerva pregunta, ¿participación incidente no podría ser una participación permanente? Sí, es una participación permanente. Eso está garantizado. Bueno, hasta ahora nosotros tenemos como Senama una participación permanente de la sociedad civil a través de los programas, a través de la línea programática, pero también a través de los consejos asesores regionales de mayores que funcionan en todas las regiones, y que lo que está haciendo este proyecto es
subirlos a existencia legal. Sin perjuicio de lo cual, si ustedes se fijan, el nombre de los consejos era consejos asesores regionales, por lo tanto era un consejo asesor que daba su opinión. Estamos subiendo la participación de la sociedad civil en el sentido de la incidencia respecto de la política nacional de envejecimiento, y eso pensamos que es una cuestión muy fundamental porque de alguna manera vamos a tener la opinión y la voz de las organizaciones de las personas mayores en la creación de la política. Así que sí es permanente, pero hoy día subimos un poquito, ¿no es cierto? Y vamos a tener esta participación incidente que le va a permitir a las organizaciones a través de los consejos asesores regionales, ¿no es cierto?, tener voz y voto respecto a cómo hacemos la política de envejecimiento. Muchas gracias, Tania. No, bueno, ahí Minerva agradece la respuesta. ¿No tenemos otras preguntas? No Parece que sé, quedó todo demasiado claro, Viviana. yo creo que sí, que puede ser aquello. Quizás, Tania, podemos extender la invitación a los miembros del CIES que estás conectado como también a, a los académicos que están invitados, como contaba Reinaldo, que son de otras instituciones, a tener un rol más protagónico nosotros también en nuestro trabajo, aportando la difusión del proyecto de ley, de su estado de avance, como también conectándonos con nuestros legisladores, de tal manera que podamos ahí ejercer alguna incidencia, ¿cierto? Ujú. O alguna abogacía para que esta propuesta pueda avanzar y tengamos prontamente una ley de envejecimiento. Viviana, veo una pregunta en Sí. el chat. De Franco Barra dice, la anterior política de envejecimiento positivo, uno de sus objetivos era aumentar niveles de bienestar subjetivo en las personas mayores. ¿La actual propuesta contempla esos objetivos aún o amplía aún su plano de incidencia? Mira, lo que puedo decir es que la antigua política no tenía una creación legal y es una política que efectivamente se utilizó la década pasada, eh, sin perjuicio de la cual la política actual aún no se ha construido. O sea, la política que de alguna manera Senama realice, porque la política anterior también la realizó Senama, pero hoy día va a tener una institucionalidad que la sustente, que la política anterior no tuvo. Entonces, obviamente, pensamos que tiene que superar a la política anterior, a la de envejecimiento positivo, y también va a tener, ¿no es cierto?, esta participación de incidencia respecto a las organizaciones, pero no solamente las organizaciones, sino que va a ser abierta a la sociedad civil en general, y en eso, por cierto, están también las universidades. Por lo tanto, ante la pregunta, la Política Nacional de Envejecimiento aún no es creada, por cuanto se va a crear la posibilidad de hacerla una vez que este proyecto, ¿no es cierto?, ya esté sancionado y esté publicado en el diario oficial, y ahí recién Senama va a empezar a trabajar, tomando obviamente algunas de las cuestiones que tenía la anterior política, pero superándolas, digamos, y con un enfoque que no tenía la antigua política, que era la Convención Interamericana. Y respecto de la Política Nacional de Envejecimiento se establece, ¿no es cierto?, como requisito que tiene que estar considerada estos estándares de derechos humanos que están en la Convención Interamericana. Así que vamos a trabajar en una nueva política, pero una vez que tengamos este proyecto, esta ley ya funcionando. Franco, no sé si con eso queda, ha sido respondida tu consulta. Muchas gracias. No tenemos más preguntas por acá. No sé si Carolina tendrá alguna en privado. Sí, Franco dice que perfecto, muchas gracias. Fue respondida Excelente. la pregunta. Sé que por ahí Begoña tenía una pregunta y me ha llegado Angélica Hernández dice, no tengo acceso a chat, se agradece la presentación y la buena noticia. ¿Esta política está vinculada a ley? Sí, respecto a lo que estábamos conversando recién, ¿no es verdad? La política anterior de alguna manera tuvo que ver con ciertas cuestiones que pasaron en cierto momento, ¿no es verdad?, hace unos 10 o 12 años atrás, pero hoy día, con este nuevo proyecto de ley que yo les estoy presentando, se va a crear una política nacional
de envejecimiento. Y esa política nacional, como yo les decía, va a durar 10 años. Entonces, de alguna manera, podemos ver como símil el Plan Nacional de Derechos Humanos que dura 10 años, ¿no es verdad?, que establece objetivos y establece compromisos de todos los organismos del Estado. De esa misma manera, existirá, hablo en futuro, porque la está creando el proyecto de ley, y una vez que sea ley, ¿no es cierto?, Senama se va a poner a trabajar en la formulación con, ¿no es cierto?, la participación de la sociedad civil en una nueva política nacional de envejecimiento bajo el paradigma de los derechos humanos. Así es que sí, se va a crear, pero todavía falta, ¿no es cierto?, toda la tramitación del proyecto, y una vez que sea ley, entonces Senama podrá comenzar a trabajar en establecer esta nueva política. Muy bien, muchas gracias, Angélica, y esperamos haber respondido tu duda. Ujú. También por acá me llegan agradecimientos, dice que no tienen acceso al chat, así es que agradecen la presentación y que no tienen dudas ni preguntas desde la línea temática de calidad de vida y determinantes sociales. Ujú. Es interesante, Viviana, creo yo, plantearle a las universidades el proyecto por cuanto de alguna manera genera ciertas directrices que en Chile no existían antes. No solamente con la creación de esta política que va a durar 10 años, ¿no es verdad?, y que va a tener una participación incidente de la sociedad civil, sino que también con los temas de derecho de personas mayores se establece, por ejemplo, el derecho a la salud y al consentimiento libre e informado de la propia persona mayor, y estamos estableciendo cuestiones muy interesantes también respecto a los derechos, como la autonomía e independencia que revisamos, pero también derecho a la información, derecho a la educación, como esta cuestión que está durante todo el proceso de nuestra vida, desde el inicio hasta el término, y por lo tanto ahí también se abre, en mi opinión, una perspectiva muy interesante para las universidades, ¿no es cierto?, de trabajar en esa línea, no solamente para los profesionales que trabajan con personas mayores, sino que también para las propias personas mayores, porque estamos estableciendo en este proyecto el derecho a la educación permanente durante todo el ciclo de vida. Bueno, de hecho, Iván lo comentaba también cuando hizo la presentación sobre el CIES y cómo esta temática atraviesa las diferentes acciones del CIES, no solo desde las líneas temáticas que albergan los grandes temas en los cuales estamos trabajando, sino sobre todo los ejes que ha definido el CIES, que son transversales, que es vinculación con el medio, que es Mm, formación, que es la generación de políticas y demás. Y por ujú, supuesto, las universidades en diferentes niveles ya tienen trayectoria de trabajo con personas mayores, pero claramente esta política permitiría tener un paraguas ujú. que nos ayudaría a justificar en cierta medida las acciones en el trabajo especialmente dirigido y directo con las personas mayores. Y por eso decía que una forma también de motivar el trabajo que nosotros hacemos y validar el trabajo que nosotros hacemos desde nuestros diferentes espacios. Claro, y posicionar también, ¿no es verdad? Que eso a veces los que trabajamos en envejecimiento cuesta posicionar las temáticas. Creo que esto va a ser un muy buen espaldarazo para todos los que trabajan en vejez y envejecimiento. Así es. Bueno, y el desafío también de dar a conocer la convención, que sabemos que si bien es un instrumento vinculante, importante para la protección de los derechos de las personas mayores, todavía sigue siendo desconocido y ahí tenemos que seguir trabajando en eso. Exactamente. Nosotros también estamos abiertos a trabajar en esas temáticas por cuanto la convención efectivamente establece un antes y un después en el tratamiento de las cuestiones de la vejez, ¿no es verdad? Es de alguna manera elevar los estándares de los estados respecto a cómo trata a las personas mayores, y eso también es para todo, no solamente para el Senama, ¿no es cierto?, ni para el gobierno, sino que es un compromiso de todos nosotros como personas finalmente, porque esa es como un poco lo que nos invitan los derechos humanos. Exactamente. Bueno, ahí nos quedamos con la tarea también de poder organizar desde quizás el eje de políticas públicas, pero desde el CIE finalmente, alguna instancia en donde podamos conversar sobre específicamente la convención, el estado de avance que tiene la convención. Sabemos que ya tenemos 11 estados que están miembros y que eso nos permite llegar a otro nivel de desarrollo e implementación.
y por supuesto la posibilidad de sobre todo difundir con las agrupaciones y los representantes de Mm, organizaciones de personas mayores. ujú, Ahí sí, les dejamos comprometidos. de todas maneras. Muchas gracias, Tania. Si no tenemos más preguntas que no me aparecen aquí en el chat, yo creo que podemos dar por finalizada nuestra sesión. Agradecer infinitamente a ti, Tania, y al equipo de Senama por responder a esta invitación desde el CIES a contarnos sobre los estados de avance del proyecto de ley y dejarlos a todos y todas invitadas a seguir perseverando en estas temáticas y comprometidos con el trabajo con las personas mayores. Muchas gracias, Viviana. Efectivamente, desde el Senama y también les traspaso el saludo cariñoso de la directora. Estamos comprometidos a seguir trabajando en estas temáticas y, por supuesto, necesitamos el apoyo de las universidades, de la academia, para ir posicionando los temas y también, como tú decías, en el Congreso, siempre es importante tener sus apoyos para seguir y salir con este proyecto lo antes posible para poder empezar a trabajar en la política ya, Viviana. Exactamente, para que podamos avanzar en eso. Muchas gracias, Exactamente. Tania. Muchas gracias a quienes se sumaron. Este evento quedó registrado de todas maneras.